Desde la UDI criticaron el anuncio hecho por miembros del oficialismo sobre un aumento en el gasto fiscal para 2015. De acuerdo al gremialismo, la desaceleración, el aumento del desempleo y el bajo crecimiento serían culpa de la mala gestión del gobierno y hacen poco recomendable, por ende, aplicar un presupuesto contracíclico. Ahondamos en este tema, establecemos contacto desde Valparaíso con el jefe de bancada y diputado de la UDI, Felipe Guard. Gracias por estar con nosotros, diputado. Buenos días, gracias por la invitación. Diputado, ¿por qué oponerse a este aumento y en qué rango efectivamente es la oposición que plantean ustedes? El senador Ricardo Lagos Weber hablaba de un crecimiento del gasto cercano al 12%, por ejemplo. ¿Cuál sería un rango aceptable para ustedes? El año pasado el presupuesto se aprobó y se aumentó el gasto en un 3,9%. Nos parece que el 12,5% del que habla el senador Lagos es excesivo. Creemos que el país no tiene una situación financiera adecuada como para plantear un gasto sobre el 10%, de ninguna manera el 12,5%, y creemos que la desaceleración o el frenazo obviamente que también impacta en la economía nacional, y tener un gasto fiscal excesivo también apunta en el sentido contrario. Por eso miramos con preocupación esta señal que envía el Ejecutivo y estos primeros datos que se entregan, a pesar de que no ha entrado todavía el proyecto al Parlamento. Tiene que entrar a más tardar el 30 de septiembre y ser despachado a más tardar el 30 de noviembre. Pero de todas formas creemos que estas señales que se empiezan a entregar son complicadas, porque creemos que el 12,5% es excesivo para la realidad nacional y para la situación económica que vive no solamente el país, sino que también Latinoamérica. Pero, diputado, por el contrario, generalmente desde el punto de vista de la teoría económica, ¿no?, lo que plantean, de hecho, como justificativo en el oficialismo es que se necesita más gasto público, que se necesita un impulso fiscal como una política contracíclica para darle un impulso a la economía. Tiene razón, desde el punto de vista de la teoría económica es adecuado plantear una medida contracíclica aumentando el gasto fiscal, pero con un cierto límite. Creemos que el techo que ha puesto el Ejecutivo es muy alto. Este 12,5 que se ha planteado como base para poder conversar el presupuesto, entendiendo que además nosotros no tenemos los votos para poder frenar un presupuesto, ya que los parlamentarios en ambas cámaras solamente podemos aprobar o rechazar el gasto público, no podemos modificarlo a través de indicaciones. Creemos que el techo o el piso que se ha planteado es demasiado alto. Este 12,5%, si bien apunta desde el punto de vista teórico en el sentido correcto, ya que tiene que aprobarse una política contracíclica cuando se produce una desaceleración como la que está viendo el país, nos parece que lo que se ha planteado en términos del número es demasiado alto. Dos cifras ya son altas y 12,5 nos parece excesivo. ¿Y qué cifra entonces, diputado, le parecería adecuada? Mire, si analizamos lo que ocurría el año pasado y que ya había algún tipo de señales en orden a que había que aplicar políticas contracíclicas justamente para poder evitar los efectos en economía que trae para la ciudadanía una desaceleración, se planteó un porcentaje cercano al 4%, nosotros creemos que un porcentaje quizás cercano al 7 o al 8% sería lo adecuado. Esto es un tema que hay que analizar en las comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado, pero a partir de la base de que hay que aumentar un 12,5 nos parece poco conveniente. Creo que acá el ministro de Hacienda y las autoridades, también la Presidenta de la República, deberían explicar cuáles son los fundamentos que han llevado a esa cifra en particular. Yo le insisto, estoy de acuerdo con el tema desde el punto de vista teórico, parece adecuado aumentar el gasto fiscal por los efectos que esto produce, pero con un techo que ojalá no llegue a las dos cifras. Por eso creemos que el 12,5 es demasiado. A los dos dígitos. Entiendo. Exactamente. Ahora, diputado, el diputado Lorenzini planteaba lo siguiente en términos de responsabilidad fiscal, ¿no?, para que el gasto público pudiera crecer con responsabilidad. Subir el gasto público durante el próximo año fuerte, con un cercano al 12%, decía, y luego preocuparse de los otros 2 años de gobierno, 2016 y 2017, de ordenar la casa, de ordenar las cuentas fiscales, que también es uno de los objetivos planteados en materia económica por el gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que ir año a año y establecer una política de 12 meses para establecer lo que va a ser el gasto fiscal es cortoplacista, puede ser complicado desde el punto de vista de los efectos que esto produce. Creo que hay que plantear una política plurianual y desde ese punto de vista pensar en lo que van a ser los próximos 3 años. Obviamente que todos coincidimos con lo que ha señalado la Presidenta de la República, de que esperamos tener un 2015 mejor y ojalá un 2016 con muchos mejores números, pero para eso nosotros ya estamos formando y esta misma semana estamos planteando dentro de la bancada de la UDI y también a la bancada de Renovación crear equipos de trabajo sectoriales con el propósito de hacer un seguimiento y una fiscalización adecuada a lo que va a ser el planteamiento en términos del proyecto de ley de presupuestos que va a hacer el Ejecutivo, que le insisto entra al Congreso dentro de las próximas semanas, aún no ha entrado, pero que nos parece debería tener una mirada plurianual y no solamente cortoplacista e ir analizando en función de la contingencia. Obviamente que la contingencia tiene que tomarse en cuenta al momento de establecer la cifra, pero no es el único criterio y por eso creemos que es más adecuado pensar en una mirada más a largo plazo y desde ese punto de vista también nos parece excesivo lo que se está planteando hoy día.
Ahora, diputado, ¿qué parámetros se pueden utilizar para fijar aquella cifra y calificarlo de manera un poco más objetiva, si quiere, y que sea excesivo o no lo sea, efectivamente? ¿Sobre qué criterios hacer el cálculo efectivo del crecimiento del gasto público? Primero, la perspectiva, la historia. El presupuesto, difícilmente vamos a encontrar años anteriores en que se haya planteado un aumento fiscal del 12,5%. Esto, incluso desde lo que estamos conversando de los efectos que produce esta política anticíclica, nos parece excesivo en función de lo que ha ocurrido antes, en primer lugar. Luego, la contingencia actual. También es un parámetro que tiene que tomarse en consideración. Hay una situación complicada en el país, también en Latinoamérica, también en el mundo, y eso, si bien se puede paliar con un crecimiento fiscal, nos parece que tiene que tener un techo. Y también cuál va a ser el crecimiento que se espera para el próximo año, para el año siguiente en el país. Por eso, el 12,5 para el próximo año puede afectar lo que es el presupuesto que se presente para el año subsiguiente, y eso es algo que nos parece no está siendo tenido en cuenta al momento de presentar esta cifra. Diputado Guarda, agradecemos muchísimo el contacto con CNN Chile desde Valparaíso para analizar este debate que recién está comenzando. Queda bastante todavía, hay que esperar lo que diga el gobierno en esta materia. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. Gracias. Chao.